Me llamo Casilda Mendoza y a mis 71 años he aprendido que la dignidad no siempre viene envuelta en comodidades. Vivo sola en una casita de adobe al borde del centro histórico de Veracruz, donde las calles todavía susurran con el eco de los carruajes y el viento salado que llega del puerto. La gente aquí se enorgullece de sus buenos modales, pero he descubierto que la cortesía puede herir más hondo que un golpe directo cuando va cargada de desprecio, como una sonrisa que esconde un puñal. Esa mañana el frío se colaba por cada rendija de la casa. Mi vecina, la señora Espinosa, me llamó apenas amaneció con la voz temblorosa al teléfono. Su calefactor se había descompuesto en la noche y el técnico pedía 2.000 pesos en efectivo antes de siquiera aparecer. «No te molestaría si no estuviera helando hasta los huesos», me dijo. Le contesté que no se preocupara, que yo me encargaría. La verdad es que ya no guardo mucho efectivo en casa. Vivo tranquilita con mi pensión, el fideicomiso que dejó mi esposo Leandro y esas costumbres de ahorrar que uno no pierde. Así que me puse mi abrigo azul marino, el que tiene el forro gastado, que él mismo remendó una vez, y caminé las pocas cuadras hasta el banco del Golfo. El sol de invierno se reflejaba en la fachada de vidrio como burlándose de mí, un palacio moderno de mármol y acero, inoxidable, en una ciudad construida sobre recuerdos y fantasmas. Adentro todo brillaba, mostradores pulidos, jazz suave, saliendo de los altavoces del techo, el aroma sutil de azucenas en un jarrón que parecía demasiado caro para su uso. Esperé en la fila como cualquiera, con las manos cruzadas y la mirada en el piso de azulejos. Entonces la oí antes de verla. «Madre Mendoza», dijo Felipa, mi nuera. El título salió como un desafío, no como un saludo. Estaba detrás del escritorio de la gerente, impecable en su traje gris carbón, con una placa que relucía bajo las luces. El personal se enderezaba cuando ella pasaba como cañas que se inclinan al viento. Cuando me tocó el turno me acerqué al mostrador. «Quisiera retirar 2.000 pesos, por favor». Mi tono era suave pero firme. Los tacones de Felipa resonaron acercándose. «2.000», repitió con los labios curvándose en una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nada más. Las cabezas se volvieron. Un hombre detrás de mí se movió inquieto. Felipa se inclinó hacia adelante con la voz baja, pero lo suficientemente afilada para que todo el salón la oyera. «Aquí no atendemos a pedigüeños. ¿Estás segura de que siquiera tienes eso en tu cuenta?» La risa que siguió no fue estridente. Fue peor, fue educada. Sentí el calor subiéndome por el cuello, un rubor que no podía detener. La cajera bajó la mirada. Hasta el guardia de seguridad miró para otro lado. No discutí. No hablé. Solo enderecé mi abrigo, le eché una última mirada a la mujer que se casó con mi hijo y salí al viento. La puerta de vidrio se cerró con un suspiro detrás de mí, sellando su risa adentro. Afuera el aire de Veracruz era fresco y limpio, de esos que aclaran la mente. Me quedé un rato bajo los robles viendo cómo el musgo se mecía con la brisa. A veces el silencio es el único arma que queda. Solo que nunca imaginé hasta dónde llegaría el mío. Las luces de los semáforos en la calle Hidalgo parpadeaban contra la mañana gris, lanzando destellos rojos sobre el capó del carro. Maneaba despacio con las manos firmes en el volante, aunque el pecho todavía me dolía por la escena en el banco. Las fachadas grandiosas de las casonas de Veracruz pasaban como jueces silenciosos, columnas, balcones y orgullo cubierto de capas de pintura. Era una ciudad que recordaba todo, hasta lo que uno preferiría olvidar. La risa de Felipa todavía retumbaba en mi mente fría y quebradiza. Intenté sacudírmela concentrándome en el ritmo de los limpiaparabrisas, pero el sonido me llevó de regreso a otro día en que ella había usado la misma sonrisa ensayada. Había sido hace 8 años, la noche de su boda con mi hijo Esteban. La recepción fue en el Club Veracruzano, un edificio encalado con arañas que parecían lluvia congelada.
Yo me senté al final de una mesa larga, medio escuchando discursos que brillaban con encanto pero sin calor. El aire olía así que a azucenas y a ambición. Felipa flotaba entre la gente en su vestido de satén, agradeciéndole a los miembros de la junta de la empresa de Esteban, antes de saludarme a mí. Cuando por fin llegó a mi silla, besó el aire junto a mi mejilla y dijo: «Qué bueno que pudiste venir. Nosotros, no yo». Como si hablara por un reino que acababa de conquistar. Sus padres eran de la vieja guardia veracruzana, nombres grabados en placas de bronce, donadores de todas las sociedades históricas. Yo era una forastera trasplantada de Guadalajara, que había construido una vida tranquila con Leandro, a base de trabajo duro y inversiones modestas. Esa noche vi cómo mi hijo reía demasiado fuerte con los chistes de su suegro, con la mano en el respaldo de la silla de ella. Quería creer que era feliz, pero la sonrisa no le llegaba hasta los ojos. Más tarde, mientras los invitados bailaban, salí a tomar aire. La ciudad zumbaba con el calor del verano, el aire espeso con olor a magnolia y sal. Esteban me siguió con la corbata aflojada. «No dejes que te intimide, mamá», me dijo en voz baja. «Felipa solo quiere que todo sea perfecto». Recuerdo cómo lo dijo, medio defendiéndola, medio suplicando, como si la perfección fuera algo que se pudiera comprar en el mercado. Desde esa noche la distancia entre nosotros creció poquito a poco, como gotas que forman un charco. Una cena dominical perdida, una llamada pospuesta, un mensaje cortés, en lugar de una visita. Felipa manejaba nuestra relación con la misma precisión con que dirigía a su personal cordial, eficiente, fría. Ahora, años después, doblé hacia la bahía oriente pasando por el malecón donde la riqueza de la ciudad relucía en cada yate y reja de hierro forjado. Los fantasmas de esa boda, de cada rechazo educado que siguió, me seguían como una segunda sombra. Estacioné junto al muro del mar y salí al viento. La marea subía empujando espuma contra las piedras, incansable e indiferente. La vi trepar y pensé en todas las cosas que suben en silencio: el resentimiento, el poder, el respeto propio, hasta que un día ya no se pueden contener. Veracruz brillaba a lo lejos, hermosa y orgullosa. Enderecé mi abrigo, respiré la sal y empecé el camino lento de regreso a casa. Para cuando llegué a casa, la luz de la tarde se había vuelto dorada como miel, filtrándose por las cortinas de encaje y reluciendo en las fotos enmarcadas sobre la repisa. Mi casita estaba en una calle angosta, justo pasado el malecón, con sus persianas blancas suavizadas por el tiempo y el aliento del viento salado. Era la casa que Leandro y yo compramos hace 40 años, cuando todavía aprendíamos a compartir silencios. Adentro todo todavía olía levemente a cedro y papel, su aroma no de colonia, sino de libros y madera vieja. Dejé mi bolso en el aparador, me quité el abrigo y dejé que el silencio me envolviera. Había sido mi refugio desde que él se fue a un lugar donde nada pedía más de lo que yo podía dar. Pero esa tarde, la quietud se sentía pesada, casi viva, como si la casa misma esperara que recordara algo. Caminé hasta el escritorio en la esquina, el que Leandro talló con sus propias manos, con cajones suavizados por décadas de uso. En el estante de abajo estaba una cajita de cedro con un faro tallado en la tapa. Ese tallado había sido su primer regalo para mí cuando era un joven ingeniero, obsesionado con mapas y costas. Solía decir que un faro no pide aplausos, solo sigue brillando hasta que hace falta. Pasé los dedos por las ranuras del tallado, trazando cada línea como si fuera una frase en un idioma que solo nosotros conocíamos. No había abierto esa caja desde la semana en que él murió. Por años la evité, no por miedo, sino por reverencia. El duelo convierte las cosas comunes en reliquias. Ese día algo en mí se movió. Tal vez fue la risa de Felipa que todavía resonaba en mi mente, o el ardor de ser tratada como alguien invisible. Fuera lo que fuera, abrí el broche y levanté la tapa. El aroma sutil del cedro subió como un recuerdo.
Adentro había unos cuantos tesoros, una foto nuestra en la isla de sacrificios, quemados por el sol y sonrientes. Su reloj de bolsillo detenido para siempre a las 4:11. Y una llavecita de latón, atada con cordel, a una nota doblada. Debajo descansaba un sobre sellado con mi nombre escrito, en la letra prolija y paciente de Leandro. La nota era breve, escrita en el papel que usaba para ecuaciones y diseños. Para Casilda. Úsalo cuando olviden quién eres. Leí las palabras 3 veces con los ojos empañados. Leandro nunca fue de acertijos. Creía en el orden, en la lógica, en el consuelo de los balances y los planos. El tono críptico me inquietó. Sostuve la llavecita de latón en la palma. Era pequeña, pesada, tibia por mi piel. ¿Qué puerta podría abrir después de tantos años? El sobre me tentaba con su autoridad callada, pero mis dedos se negaron a romper el sello. Una parte de mí quería aferrarse al misterio un poco más, como si abrirlo significara admitir lo perdida que me sentía sin él. Volví a colocar todo tal como lo encontré y cerré la tapa. El clic sutil del broche resonó en la habitación como un punto final en un pensamiento que no estaba lista para terminar. Por la ventana el puerto brillaba bajo el sol que se desvanecía. Un cuerno de barco sonó a lo lejos, bajo y constante. Y me imaginé a Leandro escuchando desde donde quiera que estuviera, trazando el camino que yo todavía no veía. Me serví una taza de té y me senté junto a la ventana viendo la luz deslizarse sobre el agua. La caja descansaba en el escritorio, a mi lado, silenciosa y paciente como una promesa que no había cumplido. Se quedó ahí, mientras la luz del día se atenuaba con su faro tallado, capturando el último destello del atardecer firme, y esperando como si ya supiera que el mundo estaba a punto de recordar mi nombre. La noche después de encontrar la nota de Leandro, no pude dormir. Las palabras, úsalo cuando olviden quién eres, daban vueltas en mi mente como un estribillo cuya melodía todavía no aprendía. Me senté junto a la ventana con la caja del faro todavía en mi escritorio y las luces del puerto parpadeando como preguntas. En algún punto entre el ritmo de las olas y el crujido de las persianas surgió un recuerdo, uno que había intentado archivar prolijamente, como un documento viejo que ya no importaba. Pero sí importaba. Siempre había importado. Fue hace 2 años en una noche húmeda de principios de verano. Felipa y Esteban me invitaron a cenar en su casa en la calle Reforma. La invitación, como siempre, vino de ella, breve, pulida y sin firma. Domingo a las 7. Hablaremos del fideicomiso. Cuando llegué la mesa relucía bajo la araña con servilletas monogramadas y copas de vino tan delgadas que parecían temer ser tocadas. Felipa me recibió con una sonrisa que podría exactamente haber sido pintada en porcelana. Esteban estaba a su lado con la corbata demasiado apretada, la voz más suave de lo que recordaba. «Madre», dijo sacando mi silla, «estamos revisando unas opciones de inversión nuevas. Felipa pensó que te gustaría oírlas. Debería tú haber sabido que oír no significaba opinar». Felipa tocó su tableta a la pantalla reflejándose en sus uñas manicureadas. «El fideicomiso familiar está rindiendo menos que el año pasado». Empezó. «Esteban y yo creemos que reasignar algunos fondos a portafolios tecnológicos daría mejores retornos». Asentí tomando un sorbo de agua. Podría estar bien a corto plazo, pero Leandro diseñó ese fideicomiso para estabilidad. No se trataba de riesgos, se trataba de protección. Los ojos de Felipa se volvieron hacia mí frescos y ensayados. «Por supuesto. Pero los mercados han evolucionado, Casilda. No podemos manejar activos con nostalgia». Esteban rió nervioso alcanzando la canasta de pan. «Felipa solo dice que el mundo va más rápido ahora, mamá». «Lo entiendo», dije en voz baja. «Pero la estabilidad no es nostalgia, es previsión». Por un momento el aire se quedó quieto. Luego Felipa sonrió de nuevo, del tipo que termina conversaciones. «Bueno», dijo, «quizá te mantengamos informada una vez que las decisiones estén finalizadas».
Informada noté, no consultada. El resto de la cena se desdibujó en charlas educadas, bienes raíces, remodelaciones. Un ascenso nuevo que Esteban había ganado convenientemente, manejado por un comité presidido por su suegro. Me quedé ahí cortando mi pollo en pedazos prolijos, asintiendo en los momentos justos. Me pregunté si notaban que apenas hablaba, o si mi silencio se había vuelto tan habitual que ya no lo registraban. Cuando llegó el postre, un tartaleta de limón pálida servida en rebanadas perfectas, Felipa se inclinó más cerca bajando la voz, como si me concediera una misericordia. «No te preocupes por el papeleo», dijo. «Lo hemos simplificado para tu comodidad». La miré, realmente la miré. La joven que una vez tembló en sus votos matrimoniales se había convertido en una mujer que nunca dudaba de su propia autoridad. Y Esteban, mi hijo, se sentaba entre nosotras como una sombra, desvaneciéndose en la luz que brillara más fuerte. Cuando salí esa noche, el aire afuera estaba espeso con jazmín y escape. Los faroles pintaban halos dorados sobre el pavimento. Recuerdo haber pausado junto a mi carro, mi reflejo en la ventana tenue y desconocido. En algún punto del camino había dejado de ser una persona en esa familia y me había convertido en una obligación, algo que manejar, no respetar. Esa realización no vino con ira, entonces solo con un dolor callado. Pero esa noche, sentada en mi casita, con la caja de Leandro abierta, que es a mi lado, el dolor había cambiado de forma. Latía como algo vivo. Pasé los dedos por la llavecita de latón, de nuevo su peso, anclándome. En la luz tenue capté mi reflejo en la ventana, el mismo contorno tenue que había visto esa noche en la calle Reforma. Solo que esta vez no miré para otro lado. Cuando ser educado empezó a significar ser invisible. La mañana se coló en la casa con una luz pálida y reacia. No había dormido mucho. El recuerdo de esa cena en la calle Reforma todavía me presionaba detrás de los ojos, afilado como vidrio. Había dejado la caja de cedro abierta en el escritorio, con la nota de Leandro visible. Me dije que pensaría en ello después con café, después de que el dolor en el pecho se asentara en algo menos crudo. El teléfono sonó justo cuando la tetera empezaba a silbar. Lo contesté medio esperando otra llamada de estafa o alguna voz automatizada. En cambio era la señora Espinosa con el tono tenso y sin aliento. «Casilda, odio molestarte tan temprano, pero mi calefactor se descompuso otra vez. El hombre dice que puede venir esta tarde, pero necesita 2.000 pesos en efectivo. Bueno, no los tengo hasta la semana que viene». Su voz temblaba como madera vieja en una tormenta. Vivía 3 puertas más abajo una viuda como yo, con cabello gris suave y una risa que solía llenar nuestra calle antes de que llegara el invierno. Me había prestado azúcar una vez cuando Leandro todavía vivía y me horneó barritas de limón después de su funeral. Miré hacia la repisa donde estaba su foto. Leandro me habría dicho que no lo pensara 2 veces. Era así firme, sin complicaciones en su bondad. «No te apures», le dije. «Yo me encargo. Tú solo mantente abrigadas hasta que llegue». Después de colgar me quedé un momento en la cocina con una mano en la encimera. 2.000 pesos no eran mucho, no comparados con lo que tenía guardado. Pero de alguna manera esa suma pequeña se sentía simbólica, otra prueba de orgullo, de lo que estaba dispuesta a aguantar para hacer lo correcto. Ya no guardo efectivo. Todo pasa por cuentas que Felipa maneja, o al menos supervisa como parte del sistema financiero eficiente de la familia. Ese arreglo parecía inofensivo al principio, una comodidad, pero últimamente había empezado a darme cuenta de lo bien que me mantenía dependiente. Busqué mi bolso en el pasillo, me puse mi abrigo azul marino y metí los guantes en el bolsillo. La mañana estaba fresca con la luz del sol cayendo sobre los adoquines en cintas pálidas. El aire olía levemente a sal y camelias. Mientras caminaba hacia el carro, pensé en cuántas veces Leandro me advirtió que nunca dejara que la cortesía disfrazara el control. El dinero, decía,
Es solo otro idioma. Asegúrate de que no te enseñen a hablarlo solo cuando te lo piden. Para cuando llegué al Banco del Golfo, las calles estaban vivas con el ritmo de entre semana estudiantes, cruzando intersecciones, camiones de entrega, rugiendo gaviotas girando sobre la plaza del mercado. La fachada de vidrio del edificio captaba el sol como un espejo lanzándolo de vuelta en fragmentos deslumbrantes. Adentro ya podía imaginar a Felipa parada en su escritorio, posando como una estatua tallada de confianza. Mi estómago se apretó, pero empujé la puerta de todos modos. Por la señora Espinosa, por Leandro, por mí misma podía manejar un retiro simple. 2.000 pesos nada más. La fila de cajeros se extendía por el vestíbulo, y en algún lugar detrás de los mostradores pulidos capté un destello de movimiento, su silueta inconfundible, incluso de lejos. Tomé un respiro lento y me uní a la fila. ¿Quién iba a saber que un acto pequeño de bondad encendería un terremoto? La fila en el Banco del Golfo avanzaba despacio cada paso, resonando en el piso de mármol. Mis manos apretaron la correa del bolso no por impaciencia, sino por el pequeño temor que me negabas a nombrar. El aroma de azucenas flotaba desde un jarrón cerca de la entrada, el toque característico de Felipa. Una vez me dijo que las ordenaba semanalmente para recordarles a los clientes el refinamiento. Ahora me preguntaba si el refinamiento incluía alguna vez la bondad. La cajera a la que me acerqué era una joven no más de 25, con ojos nerviosos y una sonrisa educada, que vaciló en el momento en que vio a Felipa acercándose. «Buenos días», dije suavemente. «Quisiera retirar 2.000 pesos, por favor». Antes de que la cajera pudiera responder, el sonido de tacones chasqueando cortó el piso medido afilado deliberado. Felipa surgió de detrás de la pared de vidrio esmerilado de su oficina con un bolígrafo plateado todavía en la mano. Parecía un retrato de eficiencia, cabello recogido en un moño apretado, blusa crema sin una arruga. «Madre Mendoza», dijo con la voz brillante como una araña y el doble de fría. «¡Qué sorpresa!». Varios clientes se volvieron. Forcé una sonrisa pequeña. «Solo necesito efectivo para una emergencia de una vecina». Felipa ladeó la cabeza. «¿Efectivo? Ay, por Dios. ¿Sabes que tenemos servicios en línea para eso? Es un poco inusual no retirar tan poquito». Su tono llevaba la suavidad de la miel vertida sobre una hoja afilada. Oí a un hombre detrás de mí aclararse la garganta. La cajera miró a Felipa como pidiendo permiso para respirar. «2.000 pesos», repetí manteniendo la voz pareja. «Por favor». Felipa se acercó más su perfume, arrastrándose como humo caro. «¿Estás segura de que tienes disponible eso?», preguntó sin molestarse en bajar el tono. Unos jadeos suaves riplearon por la fila. «Digo, has vivido bastante modestamente desde que Leandro se fue. El sistema puede ser implacable cuando los fondos andan justos». Algo en mí se tensó no por sus palabras, sino por el recuerdo que despertaban. Décadas atrás, cuando Leandro y yo éramos recién casados y andábamos pelados, me paré en otro banco, sosteniendo un cheque que no pasaría. El empleado me miró igual que Felipa ahora, con lástima que sentía como ácido. Esa humillación de antaño se había grabado en mis huesos. El recuerdo me mantenía humilde, cautelosa, paciente. Pero la paciencia tiene límites. Miré a la cajera que parecía atrapada entre la obediencia y la vergüenza. «No será necesario», dije en voz baja. «Si el retiro es un problema, puedo volver después». «¡Ay, tonterías!», respondió Felipa con la sonrisa ensanchándose. «No quisiéramos incomodarte. Asegurémonos de que esta cuenta siga activa». «¿Sí?». Se volvió hacia la computadora más cercana, el raspado metálico de su anillo contra el teclado, puntuando cada tecla. El vestíbulo se había quedado en silencio. Hasta el jazz tenue del techo parecía pausar. Me quedé quieta viéndola actuar. Su necesidad de espectáculo era casi artística. Finalmente levantó la vista con ojos reluciendo de satisfacción. «Bueno», dijo, «parece que sí tienes el saldo. Imagínate,
Risa pequeña, nerviosa, incierta, se derramó desde algún lugar al fondo de la fila. Mi pulso rugía en mis oídos, pero mi cara se mantuvo calmada. Tomé los billetes cuando la cajera me los pasó con sus manos temblando levemente. «Gracias», dije encontrando la mirada de Felipa. «Y manda mis saludos a Esteban». Su sonrisa vaciló lo suficiente para notarse. Me volví y caminé hacia las puertas de vidrio, cada paso medido sin prisa. El piso pulido reflejaba mi imagen erguida, compuesta, intacta. Afuera el aire de Veracruz me golpeó la cara como un viento purificador. Me quedé bajo los robles con los 2000 pesos doblados prolijamente en la mano y dejé que el sonido de la calle lavara los ecos de su voz. Había entrado a ese banco por bondad y salí con algo más. Si el respeto no se podía pedir, tal vez había que recuperarlo. Esa noche Veracruz estaba envuelta en lluvia. La tormenta venía en ráfagas repentinas, martillando contra las persianas, convirtiendo los adoquines en resbalosos y brillantes. Relámpagos cruzaban el puerto y por un momento la habitación entera brillaba blanca antes de hundirse en sombra. Me senté en mi escritorio con una manta sobre los hombros, la caja de cedro abierta frente a mí. Los billetes de 2000 pesos que había retirado yacían doblados a un lado, secos y crujientes. Los había colocado ahí horas antes, después de volver de la casa de la señora Espinosa. Ella lloró cuando se los di, insistiendo en que me los pagaría. Le dije que no se preocupara, pero incluso mientras lo decía algo en mí, se movía un revuelo callado bajo la superficie calmada que había mantenido por años. Las palabras de Felipa todavía sonaban en mis oídos. «¿Estás segura de que siquiera tienes eso en tu cuenta?» La humillación había ardido al principio. Luego se enfrió en algo más firme, más afilado. La caja de Leandro había esperado suficiente. La acerqué y levanté el sobre. Su letra firme y medida se veía exactamente como la recordaba de sus libros de cuentas, cada letra formada con cuidado, sin movimientos desperdiciados. Metí la llavecita de latón en mi bolsillo sin pensar y rompí el sello. Adentro había varias páginas dobladas prolijamente. La primera era una nota corta escrita en tinta que se había oscurecido levemente con el tiempo. «Casilda, mi amor, si estás leyendo esto, confío en que la vida ha probado tu paciencia, tanto como alguna vez probó la mía. Siempre has liderado con bondad, pero la bondad sin protección se convierte en invitación al daño. Usa lo que construí, no para riqueza, sino para límites». Mi aliento se atoró. Debajo de la nota estaban documentos impresos en papel grueso, con un nombre que no había visto en años: Fideicomiso Oran Holdings. Recordaba que Leandro lo mencionó una vez, cuando éramos recién casados, cuando su trabajo como ingeniero financiero empezaba a llamar la atención. Se suponía que era un fondo pequeño y privado, una red de seguridad para la familia conservador ético, construido para durar. La primera página listaba a los fundadores. El nombre de Leandro aparecía segundo seguido de 3 que no reconocía. Y ahí, debajo de su firma, estaba el mío: Casilda Mendoza, designada fiduciaria sucesora y beneficiaria primaria. Tracé las letras impresas con la yema del dedo, mi pulso acelerándose. El fideicomiso nunca se mencionó después de su muerte, ni en el testamento ni en las cuentas que Felipa manejaba tan prolijamente. Volteé otra página. Detallaba control de activos, referencias a instituciones, custodias e inversión supervisada a través del grupo financiero Alderton, la compañía matriz del Banco del Golfo. Mi garganta se apretó. El Golfo no era solo donde trabajaba Felipa, era parte de la misma red que Leandro había ayudado a construir décadas atrás. Un trueno rodó por la bahía sacudiendo los vidrios. Leí la página final 2 veces para asegurarme de entender. El fideicomiso Oran no era una reliquia olvidada. Era activo, actual y enorme. El documento listaba una autoridad de transferencia, la firma de Leandro, autorizándome a actuar independientemente
en todos los asuntos fiduciarios, sin aprobación secundaria requerida. Por un largo rato solo me quedé sentada ahí, escuchando la tormenta azotar el techo. Las palabras entintadas parecían zumbar bajo la luz de la lámpara. Todos esos años de ser condescendida, descartada, manejada como una dependiente envejecida. Y todo el tiempo el fundamento de su seguridad descansaba en mi nombre. Un rayo iluminó el escritorio haciendo que las páginas destellaran blancas. Vi mi reflejo en el vidrio de la foto enmarcada a un lado, el brazo de Leandro alrededor de mí, los dos sonriendo más jóvenes seguros, el uno del otro. Susurré su nombre y sentí algo en mí asentarse, no paz exactamente, sino claridad, del tipo que llega después de esperar demasiado. Doblé los documentos con cuidado y los metí en el sobre. Afuera la lluvia se suavizó a un susurro constante contra el techo, como si la ciudad misma estuviera recuperando el aliento. La llavecita de latón en mi bolsillo presionaba tibia contra mi palma. Banco del Golfo, Grupo Alderton, Fideicomiso Orán, todos conectados hilos de la misma tela que Leandro había tejido. Y Felipa, tan orgullosa de su poder y posición, no tenía idea de cuyo nombre estaba por encima del suyo en cada libro de cuentas que manejaba. Acababa Felipa de insultar a la dueña de su propio empleador. La mañana rompió pálida y sin viento. La tormenta había pasado dejando un aroma sutil a tierra mojada y sal. Me senté en la mesa de la cocina con el sobre abierto, las páginas esparcidas frente a mí como un rompecabezas a medio resolver. Las palabras que había leído la noche anterior se habían quedado conmigo en un sueño inquieto. Usa lo que construí no para riqueza, sino para límites. Leandro nunca fue descuidado con el lenguaje. Si lo escribió había un propósito detrás, uno que iba más allá del sentimiento. Pero para entender ese propósito necesitaba ayuda. Llamé a Hernán Hidalgo, uno de los amigos más antiguos de Leandro, y un hombre cuya precisión callada había estabilizado a mi esposo en muchas noches tardes de modelado financiero. Hernán se había jubilado años atrás mudándose a una casita en la isla de Sacrificios, pero intercambiábamos tarjetas navideñas lo suficiente para mantener un hilo frágil de conexión. Contestó al segundo timbre con la voz todavía cortante y deliberada. «Casilda Mendoza, ha pasado mucho tiempo». «Sí», dije. «Necesito pedirte un favor algo delicado y confidencial». Para el mediodía estaba sentada en su estudio soleado, una habitación que olía levemente a tabaco de pipa y lustre de limón. Pilas de libros de cuentas alineaban las paredes junto a fotos enmarcadas de sus días de navegación. La esposa de Hernán había fallecido poco después de Leandro, y vi en él la misma soledad que yo había cargado por años, un dolor callado que reconocía a su gemelo. Le entregué el sobre. Ajustó sus lentes y empezó a leer. El silencio se extendió roto solo por el tic del reloj y el zumbido suave del ventilador de techo. Cuando por fin levantó la vista, su expresión había cambiado de curiosidad, así a algo cercano a la reverencia. «Casilda, ¿tienes idea de qué es esto?» «No del todo», admití. Dejó los papeles con cuidado. El Fideicomiso Orán Holdings no era solo una red de seguridad familiar pequeña. Era uno de 3 inversionistas ancla que construyeron el grupo financiero Alderton. Recuerdo que Leandro me contó que lo estructuraron para resistir cualquier colapso de mercado. Portafolio conservador diversificado en múltiples monedas. Insistió en cláusulas de gobernanza a largo plazo que aseguraran reinversión ética. Fruncí el ceño. Nunca habló de ello después de dejar la firma. «Eso es porque se aseguró de que no tuvieras que hacerlo», dijo Hernán. «Pero mira aquí», señaló la 4ª página trazando una línea de números con el dedo. 30% de participación accionaria. Eso es la tenencia de Orán dentro de Alderton. Y Alderton, si has leído las noticias de negocios, adquirió el Banco del Golfo hace 2 años. El aire pareció adelgazarse a mi alrededor. «Entonces, ¿estás diciendo?» Me miró a los ojos.
Eres efectivamente la accionista privada más grande en la compañía matriz, que posee el banco de tu nuera. Por un momento solo pude oír el rumor distante del océano, afuera de la ventana. Se sentía como si el mundo se hubiera inclinado, el peso de mi vida callada, cambiando debajo de mí. No quiero poder, Hernán, dije suavemente. Solo quería paz. Lo sé, respondió doblando las manos. Pero a veces, el poder encuentra a los que no lo piden. La pregunta es, ¿qué harás con él ahora? Volteó uno de los documentos hacia mí y señaló una línea cerca del fondo. La fiduciaria retiene discreción total sobre reasignación, retiro y declaración pública respecto a confianza fiduciaria. Leandro te dio no solo control, continuó Hernán, sino visibilidad. La Junta debe divulgar cualquier brecha ética o mala gestión directamente a ti, si alguna vez lo solicitas. Miré la impresión negra, la claridad casi cruel. Mi humillación en el banco del Golfo, el sneer de Felipa, las charlas condescendientes en las cenas, todo parecía absurdamente pequeño, comparado con esta autoridad callada descansando en mis manos. Aún así, el miedo pinchaba bajo el asombro. El poder escrito en esas páginas podía desmantelar reputaciones, cambiar mercados, destruir vidas si se usaba mal. Y Leandro, práctico hasta el tuétano, debía haberlo sabido. Recogí los papeles presionando los planos con manos temblorosas. Por la ventana la luz del sol se esparcía sobre el mar, reluciendo como un campo de vidrio roto. ¿Usar ese poder me haría más fuerte? ¿O solo como ellos? La noche cayó pesada sobre Veracruz, callada pero eléctrica. La luna colgaba sobre el puerto como una moneda suspendida en vidrio, y la marea susurraba contra el muro del mar afuera de mi ventana. Me senté en mi escritorio con los documentos del fideicomiso Orán, esparcidos por la superficie, una taza de café frío a un lado, y mi vieja laptop zumbando levemente. Hernán se había ofrecido a sin ayudarme más, pero decliné. Algunas cosas necesitaba enfrentarlas sola. Abrí mi panel de banca en línea, un portal familiar que la firma de Felipa había manejado por años. Siempre asumí que su eficiencia era una bondad, una forma de mantener el legado de Leandro organizado. Pero ahora cada columna prolija de números parecía una confesión, esperando ser leída. Empecé con el fideicomiso familiar, el que se suponía financiaba becas, donaciones a la iglesia y estipendios modestos para mí, y eventualmente Esteban. Los estados parecían limpios a primera vista. Transferencias equilibradas, reportes trimestrales estándar. Nada abiertamente sospechoso. Pero instintos viejos guiaron mi ojo a los márgenes, a los detalles pequeños que la gente pasa por alto cuando cree que nadie mira. Ahí estaban retiros fraccionarios enterrados dentro de distribuciones mayores. Sumas chiquitas, 85.000 pesos, aquí 150.000, allá, transferidos a una cuenta auxiliar, etiquetada como tarifa de consultor de operaciones. Un nombre benigno, pero el ID del receptor empezaba con FSD, la abreviatura interna que Felipa usaba para sus iniciales, Felipa Salazar Dorantes. Sentí mi pulso acelerarse. En el lapso de 2 años, esas tarifas sumaban casi 5 millones de pesos. No robados directamente, sino desviados calladamente, enmascarados como gastos administrativos. Por un largo rato, solo miré la pantalla, mi mente negándose a moverse. Parte de mí quería cerrar la laptop de golpe, fingir que nunca lo había visto. La otra parte, más vieja, más callada, se inclinó adelante con una calma extraña. La nota de Leandro había dicho límites, no venganza. Pero, ¿dónde terminaba uno y empezaba el otro? Abrí un documento nuevo y empecé a teclear el ritmo viejo de la correspondencia de negocios, regresando como memoria muscular. A la junta directiva, grupo financiero. Alderton. Asunto. Revisión urgente de mala gestión fiduciaria en holdings subsidiarios. Cada palabra aterrizaba con precisión quirúrgica. Detallé lo que había encontrado. Adjunté la documentación de soporte y solicité una auditoría interna,
bajo la sección 14b de la política de cumplimiento ético de Alderton, una cláusula que Hernán me había destacado esa mañana. Mis manos no temblaron mientras escribía. Se habían estabilizado en principio, pero cuando llegué a la línea de cierre, me reservo el derecho de retirar todos los holdings del grupo financiero Alderton, pendiente investigación. Vacilé. Afuera el viento presionaba contra los vidrios, haciendo crujir la casa como un barco viejo, en marea creciente. Me recosté y froté mis sienes el brillo de la pantalla pintando la habitación de luz pálida. Si enviaba esta carta, la carrera de Felipa colapsaría. La reputación de Esteban, atada a la de ella, seguiría. Su matrimonio podría no sobrevivir. El escándalo riplearía por cada parte de sus vidas. Y la mía. Imaginé los titulares, los susurros en los círculos educados de Veracruz la viuda, que derribó a su propia familia. Pero entonces pensé en la señora Espinosa tiritando junto a su calefactor roto, en los ojos bajos de la cajera, en la sonrisa burlona de Felipa mientras decía: «Aquí no atendemos a pedigüeños». Hay momentos en la vida cuando el silencio se convierte en complicidad. Guardé el borrador y lo imprimí deslizándolo en un sobre blanco simple. Su peso se sentía desproporcionado a su tamaño como un veredicto cargado. Lo coloqué junto a la caja de cedro de Leandro en el escritorio, los dos objetos sentados lado a lado, uno hecho de memoria, el otro de ajuste de cuentas. El reloj en la pared, tic-tac, hacia la medianoche. Cerré mi laptop, me levanté y apagué la lámpara. La casa cayó en oscuridad, pero mi mente permaneció despierta, inquieta, con el conocimiento de que el poder, una vez reconocido, nunca puede ser ignorado. Podía servirse la justicia sin perder el alma. La carta se quedó en mi escritorio toda la noche sin enviar. Desperté antes del amanecer, mi cuerpo quieto y mi mente ya corriendo adelante del alba. Afuera los faroles de la calle se desvanecían en la luz gris que se filtra sobre los techos de Veracruz, y la ciudad medio dormida parecía contener el aliento. Preparé una olla de café lo suficientemente fuerte para quemar la vacilación. La carta impresa todavía estaba ahí, junto a la caja de cedro de Leandro, su borde doblado, capturando la luz tenue como una hoja afilada. No necesitaba releerla. Los hechos ya estaban grabados en mí. Felipa no solo me había humillado, había tomado lo que no era suyo y lo había envuelto en el lenguaje de la eficiencia. A las 7 en punto, llamé a Hernán Hidalgo. Contestó con la calma alerta de alguien que había estado esperando esta llamada. «Casilda», dijo con tono medido. «¿Has decidido?» «Sí», respondí. «Voy a actuar, pero en silencio. Quiero que se haga bien». Hubo una pausa, un silencio respetuoso. «Necesitarás usar tus credenciales de fiduciaria», dijo. «El sistema todavía reconoce tu autorización bajo la carta fundacional. Puedo arreglar una revisión de evaluación de riesgos con el equipo de cumplimiento regional de Alderton. No levantará sospechas. Quiero la reunión en persona», dije, «sin intermediarios, y no bajo mi nombre». Vaciló, luego lo oí revolver papeles. «Entonces usa el alias que Leandro registró para ti, M. Oran. Estaba destinado a mantener tu rol confidencial. Necesitarás verificar a través del custodio primero». Me guió paso a paso un login seguro a través del portal, del custodio, del fideicomiso Oran, confirmación biométrica de ID, autenticación, de 2 factores enviadas a un dispositivo que no había tocado en años, un pequeño token encriptado, que Leandro había dejado una vez en su cajón del escritorio. Lo encontré en el fondo de la caja de cedro, un dispositivo negro delgado, no más grande que la tapa de un bolígrafo. Cuando lo conecté, la pantalla parpadeó viva mostrando una frase simple: «Bienvenida fiduciaria Oran». Mi huella digital desbloqueó el archivo. Cada movimiento se sentía tanto extranjero como familiar, como si trazara el viejo camino de Leandro por instinto solo. Hernán se quedó en la línea mientras subía una solicitud formal de procedimientos de auditoría, codificada bajo revisión de riesgo fiduciario, nivel 3.
En minutos llegó una respuesta del Departamento de Riesgos y Cumplimiento del grupo financiero Alderton, confirmando una reunión con su director regional, Marco Chávez, en la sede del Golfo al día siguiente por la mañana. «Pensarán que eres una representante», dijo Hernán en voz baja. «No sabrán quién eres hasta que decidas decirles. Ese es el punto», respondí. Firmé la autorización digitalmente, usando la llave privada de fiduciario de Leandro. La firma apareció en tipo negro limpio. M. Oran. Fiduciaria, de Oran Holdings. Cuando terminé la llamada, el peso que había presionado mi pecho por años se movió solo un poco. Ya no actuaba por ira, sino por claridad. Todo lo que Felipa me había burlado, la vida callada, la frugalidad, la contención, me había dado algo que ella nunca poseyó: paciencia. Recogí los documentos en una carpeta de cuero y la coloqué junto a la puerta. Afuera, el viento del puerto había cambiado de dirección, más cálido ahora, llevando el aroma de mar y lluvia. Al amanecer, la mujer que descartaban como irrelevante entraría como su superior. La mañana siguiente rompió clara y afilada, del tipo de luz invernal que revela todo sin piedad. Me vestí con cuidado pero sin extravagancia, vestido de lana azul marino, guantes negros, un prendedor de perla que Leandro me dio una vez, después de su primer contrato grande. Nada de maquillaje excepto un toque de color en los labios. La carpeta con mis documentos yacía en mi bolso de cuero, el sello en relieve de Alderton, visible a través de la solapa. Las calles de Veracruz todavía estaban húmedas por la lluvia nocturna cuando estacioné afuera del Banco del Golfo. La fachada de vidrio del edificio relucía bajo el sol pálido, inmaculada y autosuficiente. Adentro, el aroma familiar de azucenas flotaba en los arreglos del vestíbulo. Solo que esta vez el aire se sentía diferente, anticipatorio, casi nervioso. Un hombre en traje gris carbón a la medida esperaba cerca del escritorio de recepción, chequeando su reloj. Su manera era eficiente pero inquieta, del tipo de energía que pertenece a alguien acostumbrado al poder pero cauteloso de que lo prueben. Se acercó rápido cuando me vio. «Señorita Oran Marco Chávez, director regional, Grupo Financiero Alderton. Es un honor». El nombre M. Oran rodó de su lengua con precisión cuidadosa. Su apretón de manos fue firme, deferente. Cabezas se volvieron alrededor, cajeros, empleados, hasta seguridad, curiosos, por la visitante distinguida que su superior saludaba como a realeza. Asentí, educada, calmada. «Gracias por arreglar esto con tan poco aviso, señor Chávez». «Por supuesto», dijo. «Su solicitud tiene prioridad. He preparado una sala de reuniones privada, por aquí». Mientras cruzábamos el vestíbulo, un ripple de movimiento captó mi ojo. Felipa estaba detrás de la pared de vidrio de su oficina, a media conversación con un cliente. Su espalda recta, sus manos animadas, en confianza ensayada. Luego levantó la vista y se congeló. Su mirada se clavó en Marco Chávez, caminando a mi lado. Su tono reverente, sus gestos casi protectores. Parpadeó confusión parpadeando en sus rasgos, luego curiosidad y finalmente una tensión de inquietud. Cuando llegamos a la puerta de vidrio de su oficina, Marco gesticuló educadamente. «Podemos usar la suite de la gerente si es aceptable». Felipa se recuperó lo suficiente para avanzar. «Disculpe, señor, ¿puedo preguntar?» «Esta es la señorita Oran», interrumpió Marco suavemente. «Fiduciaria de Oran Holdings, accionista primaria en el grupo financiero Alderton». El color se drenó de su cara. Por un instante pareció incapaz de procesar las palabras. Luego sus ojos se lanzaron hacia mí, primero inciertos, luego ensanchándose en horror naciente. Ofrecí una sonrisa tenue del tipo que se da a un extraño que acaba de recordar tu nombre. «Buenos días, Felipa». Tragó saliva. «Madre Mendo. Quiero decir, señorita». Su voz vaciló, enredada en su propia jerarquía. «Por favor», dije suavemente. «Señorita Oran, bastará». Marco, ajeno a la corriente subterránea, abrió la puerta. «Después de usted, señora».
Pasé junto a Felipa el aroma de su perfume lingering, jazmín y ambición, y tomé asiento en su escritorio. Ella rondaba detrás de Marco, pálida y quieta su autoridad, disolviéndose en silencio. Marco empezó a delinear la agenda: exposición, al riesgo, revisión reputacional, consolidación de activos. Escuché tomando notas mi calma inquebrantable. El reflejo de Felipa temblaba levemente en la partición de vidrio, su postura rígida mientras la realización la anclaba. Cuando Marco pausó para ajustar sus papeles, levanté la vista y encontré sus ojos al otro lado de la mesa. No había malicia en mi expresión, solo la claridad de la verdad, de vuelta a su lugar legítimo. Ella una vez se rió de mí por pedir 2.000 pesos. Ahora estaba ante la mujer cuya firma podía mover miles de millones. ¿Cómo se disculpa uno con alguien a quien acaba de llamar pedigüeño? La sala de reuniones era la oficina de Felipa, pero, por una vez, no parecía poseerla. El jarrón familiar de azucenas se marchitaba en el alféizar, su aroma espeso y empalagoso. La luz matutina se refractaba a través de las particiones de vidrio, rompiéndose en fragmentos por el piso pulido. Marco Chávez había arreglado sus notas en alineación perfecta frente a él, ajeno a la tormenta que ya se formaba. Coloqué la carpeta de cuero en el escritorio. Adentro estaban los documentos que Hernán había verificado sellados con el sello custodial de Alderton y mi autoridad fiduciaria. Mis movimientos eran deliberados, firmes, la precisión calmada que Leandro, una vez, llamó mi fuerza más verdadera. «Señor Chávez», dije parejamente, «como fiduciaria actuante de Oran Holdings, estoy emitiendo una instrucción formal a nuestro custodio». Le entregué una directiva tecleada. Efectivo inmediatamente, el fondo iniciará una transferencia total de activos, liquidación de la gestión de Alderton y reasignación a una nueva institución custodia. Parpadeó su compostura vacilando por primera vez. ¿Un retiro completo? Sí, 90.000 millones de pesos en equidad diversificada. Todos los activos bajo supervisión de Oran. La mano de Felipa agarró el borde de su escritorio. El sonido de papel contra piel rompió el silencio. «Tú no puedes mover esa cantidad de dinero sin la Junta. ¿Puede?», interrumpió Marco con voz tensa. Escaneó los papeles de nuevo, sus ojos saltando entre las firmas legales. «Estas autorizaciones son válidas. Es una directiva fiduciaria. Tenemos que cumplir». Felipa se volvió hacia él, el pánico floreciendo bajo su compostura. «Pero una transferencia de ese tamaño activará auditorías, protocolos de liquidez, todo. Los sistemas se congelarán». Marco levantó la vista del documento. «Entonces sugiero que empieces a prepararte». Alcanzó su teléfono. Murmuró en él con urgencia cortante, y en momentos el zumbido callado del banco empezó a fracturarse. Al otro lado del vestíbulo luces parpadearon. Teclados chasquearon más rápido. El personal susurraba en auriculares. El ritmo controlado del Banco del Golfo se rompía pieza por pieza como hielo, craqueando bajo peso. La cara de Felipa se había vuelto ceniza. «Estás cometiendo un error», dijo su voz temblando entre indignación e incredulidad. «Destruirás nuestra posición, nuestros clientes. Nuestra...», pregunté suavemente. «¿O la tuya?». Abrió la boca, pero no pudo formar palabras. Su reflejo vacilaba en la pared de vidrio. Ya no la gerente impecable, sino una mujer viendo por primera vez el borde de su propia ruina. Marco se aclaró la garganta. «Necesitaremos su firma aquí, señorita Oran». Firmé donde se indicaba la tinta secándose crujiente contra el papel. Mi nombre, el alias de Leandro, nuestro legado compartido, selló la orden que riplearía por el núcleo de Alderton en la hora. Cuando la última página estuvo firmada, Marco recogió los papeles con cuidado, como manejando algo sagrado. Se volvió hacia Felipa, su voz ahora dura y formal. «Esta transferencia se ejecuta debido a una pérdida de confianza en la gestión de la sucursal local. Su conducta hacia un accionista clave constituye exposición reputacional bajo la sección
9B de nuestro código de cumplimiento interno. El aliento de Felipa se atoró. ¿Quieres decir...? Por lo de ayer. Marco no respondió. Simplemente le entregó un expediente, su propio nombre impreso arriba en tinta negra, y salió a supervisar el proceso. Por varios segundos ninguno habló. El sonido de servidores zumbando llenó la habitación, un latido mecánico subiendo y bajando. Felipa se hundió lentamente en su silla a la postura de poder, ahora reemplazada por incredulidad. Me levanté alisando mi abrigo. Una vez me dijiste que este banco no atiende a pedigüeños, dije en voz baja. Parece que hoy atiende a la verdad. Mientras salía al vestíbulo sentí el cambio de temperatura en la habitación. El personal susurraba, sistemas parpadeaban, y el zumbido del pánico se extendía bajo la calma pulida. Para cuando llegué a las puertas, la primera notificación golpeó cada terminal en el piso. Transferencia de activos iniciada. Congelamiento de liquidez pendiente. El banco se congeló. Pero mi pulso por fin se estabilizó. Para la tarde la ciudad susurraba. Veracruz siempre ha sido rápida para traficar en reputaciones, escándalos, fusiones, familias rotas, vestidas de civismo dominical. Pero este rumor se movía más rápido que la mayoría banco del Golfo congelado. Una auditoría interna en marcha. Liderazgo regional bajo revisión. Regresé a casa antes de que empezaran las primeras llamadas reporteros, conocidos voces, de una vida que no me daba cuenta que todavía me recordaba. Dejé el teléfono sonar sin contestar. Afuera el puerto relucía como plata fundida bajo el sol invernal. Adentro sentía solo quietud, del tipo que sigue a algo irreversible. Para la noche hubo un golpe en mi puerta. Cuando abrí, Marco Chávez estaba ahí, con impermeable sobre el brazo, expresión subyugada. Su cortesía se sentía genuina, ahora menos corporativa, más humana. Señorita Orán, se corrigió gentilmente. La Junta ha completado su revisión preliminar. Hemos colocado a Felipa Dorantes bajo suspensión formal pendiente investigación. Su acceso a todos los sistemas ha sido revocado. ¿Asentí una vez? Entiendo. Ella solicitó una reunión antes de dejar las premisas. Añadió. Dadas las circunstancias, pensé que era mejor pedir su permiso. Vacilé, luego me hice a un lado. Que venga. Marco inclinó la cabeza y se fue. Minutos después, oí pasos cautelosos afuera. Luego Felipa apareció, su compostura hecha trizas. El cabello perfecto deshecho, la cara pálida. Las manos temblando alrededor de un pañuelo húmedo. Parecía más joven, de alguna manera más pequeña, despojada de la armadura que había construido de arrogancia. «Casilda», empezó con voz cruda. «Por favor, solo escucha. No quise...» «Quisiste cada palabra», dije en voz baja. «La quisiste cuando reíste, cuando tomaste del fideicomiso, cuando me miraste y viste algo por debajo de ti». Cubrió su cara con dedos temblorosos. «Estuve mal. Dios, estuve tan mal. Pensé...» Su voz se quebró. «Pensé que si mantenía el control, si construía algo lo suficientemente impresionante, quizás Esteban...» Sus palabras se disolvieron en sollozos. El nombre de mi hijo colgaba en el aire entre nosotras, frágil como humo. La miré no a la gerente pulida que me había humillado, sino a una mujer asustada que había construido su vida en espejos. Por un momento casi la compadecí. Pero la piedad era demasiado simple para lo que era esto. «Lastimaste más que a mí», dije suavemente. «Lastimaste a tu esposo. Lastimaste lo poco bueno que quedaba en esta familia. ¿Y para qué? Estatus, miedo, nunca competiste conmigo, Felipa. Nunca estuve en la carrera». Se hundió de rodillas, lágrimas rayando su cara. «Por favor, diles que no presenten cargos. Por favor, lo arreglaré. Renunciaré en silencio, desapareceré si eso quieres. Solo no arruines a Esteban. Él no lo merece». La desesperación en su voz cortó más hondo de lo esperado. Pensé en Esteban, su risa inquieta, en las cenas familiares, su silencio creciente mientras la ambición de ella consumía su hogar.
Amor torcido en obligación. Me acerqué y me arrodillé a su lado. Mi mano descansó levemente en su hombro. Esto nunca fue sobre dinero, susurré. Fue sobre respeto, algo que regalaste mucho antes de que yo lo recuperara. Levantó la cabeza lentamente, ojos rojos y huecos. Por primera vez, no quedaba defiance, solo la comprensión naciente de que algunas heridas no se pueden negociar. Cuando por fin se fue escoltada por Marco y 2 oficiales de cumplimiento, el sonido de sus tacones en los escalones se desvaneció en la llovizna afuera. Miré desde la ventana cómo desaparecía bajo su paraguas tragada por la niebla. La casa estaba quieta de nuevo. Los documentos, el libro de cuentas, la caja de cedro, todos sentados exactamente donde los había dejado testigos silenciosos del día en que la justicia llegó sin aplausos. Me serví una taza de té al vapor, curlándose en el aire como perdón que no estaba lista para dar. Mi reflejo en el vidrio parecía más viejo, quizás más libre. Pero ¿podía la dignidad sobrevivir donde el amor una vez vivió? La llamada vino 2 días después, justo cuando el sol matutino empezaban a calentar la escarcha del portón del jardín. La voz de Esteban al teléfono era tensa, deliberada, del modo en que uno habla antes de una confrontación que ya ha ensayado. «Mamá, necesitamos hablar. Todos. Esta noche». No pidió. Informó. La frase me dijo todo sobre quién lo había orquestado. Para las 7 llegaron juntos Esteban, mi cuñada Gertrudis, que nunca perdía oportunidad de meterse en asuntos familiares, y la hija mayor de Esteban, Jacinta, parada torpemente detrás sus ojos saltando entre su padre y yo. Vinieron trayendo el aroma sutil de perfume caro y acusación. Preparé té, pero no calidez. El fuego ardía abajo en la chimenea firme, pero sin sentimentalismo. Esteban no se molestó en cortesías. «Felipa ha sido suspendida», dijo paseando cerca de la ventana. «Toda la sucursal está bajo investigación. Los medios circulan como buitres y tú...». Se detuvo luchando por mantener la voz pareja. «Tú hiciste esto». Doblé las manos alrededor de la taza de té. «Felipa hizo esto. Yo solo dejé de fingir no verlo». Gertrudis se inclinó adelante, voz suave y melosa. «Casilda, querida, nadie niega que se cometieron errores. Pero este espectáculo público podría destruir la carrera de Esteban. Seguro hay una forma de manejar las cosas discretamente. Una declaración, quizá, retractando lo que sea que... Bueno, iniciaste». Esteban se volvió hacia mí, ojos afilados, con una súplica que no era amor. «Tienes que entender, mamá. No es solo sobre nosotros. Es el nombre de la familia. Alderton, el Golfo, lo conectarán todo. Nos arruinará a todos. Ahí estaba nosotros». La palabra usada como una red destinada a arrastrarme de vuelta a la órbita de la culpa. Había vivido la mayoría de mi vida confundiendo obligación con pertenencia. Pero sentada ahí, viendo la desesperación parpadear detrás de su preocupación pulida, vi la verdad al desnudo. Esto no era una reunión familiar. Era una negociación sobre control de daños. Jacinta por fin habló, su voz pequeña pero firme. La abuela no hizo nada malo. Esteban le lanzó una mirada que la silenció inmediatamente. «Jacinta, por favor. No entiendes cómo funcionan estas cosas». Pero lo vi cómo sus hombros se levantaron levemente, cómo su mirada encontró la mía con algo que parecía reconocimiento callado. Tal vez una persona en esa habitación todavía podía aprender qué significaba la dignidad. Dejé mi taza gentilmente. «Ustedes vinieron aquí a proteger sus reputaciones, pero ya no soy su chivo expiatorio. Lo que pasó no fue sobre dinero, fue sobre integridad. Leandro construyó ese fideicomiso para salvaguardar, no para consentir». Gertrudis suspiró mirando a Tika Esteban. «Estás siendo emocional». «No», dije. «Estoy siendo clara». El silencio que siguió fue espeso, una quietud tan completa que podía oír el reloj tic-tac en el pasillo. La cara de Esteban se tensó, una mezcla de frustración e incredulidad. Parecía más viejo que sus años, desgastado por la misma ambición que Felipa había alimentado.
Cuando se fueron el aire parecía más ligero, aunque la habitación todavía olía levemente a su colonia y miedo. Cerré la puerta detrás echándole llave, no solo por costumbre, sino por instinto. Por primera vez me di cuenta de que no sentía necesidad de justificar, ni urgencia de explicar. Su ira ya no podía tocarme. La verdad, una vez dicha, no pedía permiso para pararse. ¿Todavía lo llamarían familia? Una vez servida la verdad, la noche de la cena llegó más fría de lo esperado. El cielo colgaba bajo y gris sobre Veracruz, y un viento inquieto se movía por los robles del jardín. Encendí velas a lo largo de la mesa del comedor no por calor, sino por claridad. Cada luz en la habitación se sentía como un testigo imparpadeante. Esteban y Felipa llegaron juntos aunque no hablaron mientras cruzaban el umbral. Su silencio era irregular, del tipo que viene de demasiadas palabras, ya dichas, a puertas cerradas. Gertrudis se unió minutos después vistiendo piedad como perfume. Serví la comida yo misma, un guiso simple, pan fresco, nada ceremonial. Nadie comió mucho. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana resonaba levemente hasta que dejé mi servilleta a un lado y abrí la carpeta en la mesa. Pensé que deberíamos discutir hechos, dije. La cuchara de Esteban se congeló a medio camino. La mirada de Felipa cayó instantáneamente a su regazo. Estos, continué deslizando los papeles por la mesa, son resultados certificados de auditoría del Departamento de Cumplimiento de Alderton Financiero. Confirman múltiples retiros no autorizados del fideicomiso familiar en los últimos 2 años. Fondos etiquetados como gastos administrativos transferidos a cuentas personales. Gertrudis inhaló Sharply. La cara de Esteban se sonrojó un carmesí profundo. «Mamá, no tienes idea de qué hablas. Felipa manejó esos fondos responsablemente». La voz de Felipa cortó su defensa quebradiza y delgada. «Esteban, no». Se volvió hacia ella atónito. «¿Qué?» Sus ojos brillaron bajo la luz de las velas. Rastrearon cada transferencia. Todo está ahí. El silencio que siguió se sintió absoluto, un vacío que tiraba de los bordes del aliento. Vi a Esteban intentar recomponerse, pero las palabras parecían desmoronarse en su boca. «¿Por qué?», logró al fin con voz ronca. «¿Por qué nos harías esto?». Felipa sacudió la cabeza lentamente. «No pensé que nadie notaría. Se suponía que era temporal. Tu carrera, la casa, las expectativas, nunca se sentía suficiente». Esteban empujó su silla hacia atrás tan de repente que raspó contra el piso. «Nos has destruido», dijo, pero la acusación no aterrizó donde pretendía. Su voz temblaba no de indignación, sino de miedo. Doblé las manos en la mesa. «Ustedes dos lo hicieron», dije en voz baja. «No solo por el robo, sino por creer que las apariencias importan más que la honestidad. El fideicomiso estaba destinado a proteger generaciones, no a consentir vanidades». Esteban me miró entonces no como un hijo mirando a su madre, sino como un hombre dándose cuenta de que la había juzgado mal por completo. «¿Y ahora qué pasa?». Alcancé la página final en la carpeta mi carta de renuncia como fiduciaria y beneficiaria. «Me retiro. Los fondos se transferirán a manejo institucional bajo supervisión de Alderton. No habrá más control familiar, ni estipendios, ni influencia. Lo que quede se dividirá según la carta original de Leandro». Gertrudis empezó ya a protestar, pero levanté una mano calmada y firme. «Está hecho». Los ojos de Felipa se llenaron de nuevo, pero no dijo nada. Esteban miró los papeles, luego a mí y su mandíbula apretándose alrededor de palabras que ya no podía usar para persuadir o culpar. Me levanté recogiendo la carpeta. Las llamas de las velas parpadearon mientras pasaba su luz, suavizando los bordes de cada cara alrededor de la mesa. Remordimiento, confusión, derrota. «Les di mi fe», dije casi gentilmente, «pero no les daré mi silencio». Cuando llegué al umbral, apagué la araña. La mesa se desvaneció en media sombra, un tabló de todo lo que por fin se había deshecho. Si el amor demanda traición a uno mismo, ¿sigue siendo amor? Pasaron 3 días antes de que pudiera obligarme a escribir.
La casa se sentía más callada que nunca, como si ella también se recuperara del peso de voces alzadas y verdades dichas. Las velas se habían quemado hacía rato su cera endurecida en los candeleros de plata, pero el aroma de esa noche, todavía lingering, una mezcla de romero y arrepentimiento. Me senté en el viejo escritorio de Leandro, el mismo donde solía trazar sus planes, con trazos precisos y deliberados de pluma. La superficie tenía ranuras leves de su compás y regla cicatrices diminutas de una vida de diseño. Parecía apropiado que mi acto final como fiduciaria, como madre, como guardiana de su promesa empezara aquí. Saqué una hoja simple de papel crema y empecé a escribir. Mi querido Esteban. Hay palabras que una madre nunca desea decir, pero el silencio, como he aprendido, puede herir mucho más profundo que la verdad. No eres la suma de tus errores, pero eres responsable del daño que viene de ellos. Lo que ha pasado no se puede deshacer, pero se puede entender. La pluma se movía lentamente, deliberadamente. Mi letra se había vuelto más cuidadosa con la edad, como si cada palabra requiriera permiso para existir. No te odio. No tengo odio para nadie ya. Lo que siento es tristeza. Tristeza por lo que la ambición te convirtió y por lo que el miedo me convirtió a mí. Permití que la distancia creciera entre nosotros porque confundí paz con evasión. Ese fue mi fracaso. Pausé escuchando el rumor tenue del puerto afuera. Una gaviota lloró en algún lugar distante, un sonido delgado y plaintivo, llevado por el viento. Te perdono, Esteban, no porque borre lo hecho, sino porque me niego a dejar que la amargura sea el lenguaje final de esta familia. Aún así, el perdón no significa regreso. No volveremos a cómo eran las cosas. Algunos límites, una vez reconstruidos, deben quedarse de pie. Alcancé la caja de cedro de Leandro y levanté la nota doblada pequeña que había empezado todo esto. El papel era frágil en los bordes, ahora la tinta desvanecida pero fuerte. La encerré con la carta doblando ambas juntas tan cuidadosamente como uno maneja vidrio. Dentro de este sobre encontrarás el mensaje de tu padre. Úsalo cuando olviden quién eres. Quería decir dignidad. Esteban, no orgullo. Recuerda la diferencia. Tu parte de la herencia permanece intacta, pero quedará congelada hasta que elijas vivir, por lo que esa nota representa. No riqueza, sino valor. Firmé simplemente mamá. Cuando sellé el sobre lo até con un largo de cinta azul, el mismo tono que Leandro. Una vez dijo le recordaba la marea al amanecer. Lo coloqué en la repisa junto a su fotografía, donde Esteban lo encontraría si alguna vez volvía. La luz vespertina se filtraba por las cortinas, suave y ámbar, llenando la habitación con una quietud que se sentía casi misericordiosa. Me senté por un largo rato, manos dobladas en el regazo, el sonido de olas tenue en la distancia. En esa quietud me di cuenta de que el perdón no era liberación, era recordar, sin reabrir la herida. ¿Podía un corazón cerrado todavía estar lleno de amor? La primavera llegó temprano ese año. Las camelias florecieron antes de que la última escarcha siquiera terminara de derretirse, sus pétalos suaves como seda contra el verde nuevo. Veracruz despertó lentamente del invierno, el viento del puerto llevando el aroma de sal y madreselva. En el barrio sur de la ciudad, donde un lote abandonado, una vez, yacía enredado en maleza, ahora estaba un letrero nuevo, el Jardín Comunitario Espinosa Mendoza. El nombre se sentía correcto, dos viudas que habían pasado años sobreviviendo en silencio, finalmente creciendo algo que las sobreviviría a ambas. El día de la apertura atrajo una pequeña multitud. Niños del barrio aferraban plántulas en vasos de papel, su risa brillante contra el zumbido de la conversación. Voluntarios arreglaban herramientas y bolsas de tierra, mientras la señora Espinosa, envuelta en su chal descolorido, repartía limonada desde una mesa plegable. Me moví despacio entre las filas, mostrándole a un grupo de niños cómo presionar semillas gentilmente en la tierra. No se puede apurar el crecimiento, les dije.
Toma tiempo, paciencia y cuidado, igual que ganarse la confianza. Un niñito quizás de 10 me miró con ojos anchos. ¿Como el dinero?, preguntó. Sonreí. Exactamente como el dinero. Hay que aprender en qué invertir. No todo lo que brilla crecerá. Asintieron solemnemente sus manitas ocupadas con tierra y esperanza. Me hizo pensar en Leandro cómo solía decir que los números nunca eran el enemigo, solo la gente que olvidaba qué representaban. En el borde lejano del jardín, bajo un roble extendido, colgué un juego de campanas de viento hechas de llaves viejas de casa, llaves que una vez abrían puertas a lugares y personas que había superado. Cada una pulida y atada con una cinta azul delgada. Cuando el viento pasaba, cantaban una melodía suave e irregular que se sentía como adiós y comienzo. Después de que los niños se fueron, la señora Espinosa se unió a mí en el banco cerca de las campanas. Sus pasos eran más lentos ahora, su sonrisa tan cálida como siempre. «Has construido algo bueno aquí», dijo. «No fue solo mío», respondí. «Empezó el día que me llamaste por ese calefactor. Las cosas más chiquitas tienen manera de volverse las más grandes». Rió suavemente. Y todo lo que tomó fue un viaje al banco. El viento se agitó de nuevo rozando las filas del jardín, llevando el aroma tenue de lavanda y tierra húmeda. Miré las campanas mecerse, las llaves tintineando gentilmente unas contra otras. El retiro más grande que hice nunca fue el dinero. Dije en voz baja casi para mí. Fue mi energía de aquellos que confundieron bondad con debilidad. La señora Espinosa extendió la mano descansándola levemente en la mía. Y mira que plantaste en su lugar. Nos quedamos sentadas ahí hasta que el sol empezó a bajar sobre los techos, la luz derramando oro por la tierra. El jardín susurraba con el sonido de hojas y promesa. Respiré el aire vespertino sintiéndolo asentarse en mi pecho, no orgullo, no triunfo, solo paz. Si la dignidad, no la herencia, fuera el único legado que dejas, ¿tu familia lo atesoraría? ¿O lo aprendería demasiado tarde?